La cantidad de muertes en las rutas y en las calles de Córdoba y de todo el país es impresionante. Vamos a hablar un poco de Córdoba. Por allí no tomamos dimensión, nos hemos acostumbrado a las muertes que impactan cuando nos tocan de cerca, sino es como que todos los días hay muertes en las calles y en las rutas. Guillermo Pacharoni con nosotros. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es la principal causa? ¿El mal estado de la ruta? ¿La velocidad? ¿Hay un diagnóstico? Mira qué importante la palabra que utilizaste, causas. Las causas, creo que todos las sabemos. El exceso de velocidad, el uso del celular, el alcohol en sangre, el no uso de cinturón, el no uso de casco o mal uso de casco. Básicamente son esas las causas de las tragedias graves, de todos los siniestros. Nos vamos a concentrar pura y exclusivamente en los siniestros que causan la muerte. No todas las causas de incumplimiento de normas viales causan muertes. Hay algunas que son de incidencia directa. Y de estas 4 o 5 causas que te mencioné, hay una que es trascendental y involucra a todos los siniestros, que es la velocidad. Es decir, si Petete maneja borracho a 20 kilómetros por hora, probablemente no mata a nadie. Si manejas en una moto sin casco a 20 kilómetros, tampoco mata a nadie. Si vas manejando en el celular a 20 kilómetros, tampoco vas a matar a nadie. Lo que termina matando, la causa esencial de casi todos los siniestros graves, es la velocidad, y tiene que ser realmente nuestro desvelo de cómo lograr que, sobre todo en zonas urbanas, estos vehículos motorizados circulen a una menor velocidad. Porque el único problema no son las causas. El problema no es circular en exceso de velocidad, sin casco, sin cinturón o alcoholizado. El problema es que a causa de eso se genera la muerte. Y esto es importante que lo aclaremos. El único problema que tenemos de los hechos viales es que se causa la muerte. Mientras que los autos sean manejados por seres humanos, van a haber choques, van a haber siniestros mal llamados accidentes. Pero podemos evitar que la gente se muera. Y para eso estamos acá, para hacer prevención y tratar de generar un entorno de movilidad sustentable y segura para nuestra sociedad. Ahora, los autos vienen cada vez con más tecnología y vos ves el velocímetro y dice 220, 240, 260. Pues, ¿en qué parte del mundo un auto puede circular esa velocidad? Yo creo que ninguna, por más que existan buenas rutas. ¿Qué seguridad tenés manejando esa velocidad? Primero, hay una cuestión comercial de las automotrices que lucran y que son parte del problema. Que en lugar de poder ser parte de la solución, como la invitamos a hacer, la intención de esa solamente es vender más autos. Y a veces hacemos autos con más potencia, con mayor velocidad, porque también eso es lo que la gente consume. Con más reacción. Con más reacción. Un auto no deja de ser una masa de 1 o 2 toneladas que empieza a circular a una velocidad, y cuando ese vehículo circulando a 120 kilómetros pierde la estabilidad que tiene por la causa que sea, genera una tragedia que realmente es irreparable, porque la consecuencia de estos siniestros graves es irreparable. Anda a preguntar a cualquier familiar de víctima si no daría la vida por tener vivo a sus familiares. Entonces tenemos que tratar de no tolerar más que esto pase, porque podemos lograr que esto no pase. Tenemos que hacer cambios, pero no es el Estado el único que tiene que cambiar. El Estado sí tiene que cambiar y tiene que ayornarse, modernizarse, abrir la cabeza, escuchar más. Pero es la sociedad la que todos tenemos que cambiar. Vos, yo, todos tenemos que cambiar nuestro comportamiento para disminuir esencialmente la velocidad, para empezar a disminuir las consecuencias de los siniestros. O sea, lo básico es el exceso de velocidad. Yo te diría que eso es lo primordial. De hecho, el mundo está tendiendo a eso, a la reducción de zonas 30, es decir, en una escuela, por ejemplo, en una zona de escuela, la máxima es 30 porque tiene una explicación. Nunca nos han dicho por qué. ¿Por qué yo tengo que circular a 30 en una ciudad? A 30 kilómetros por hora, de 10 personas atropelladas, sobreviven 9. Si yo voy aumentando esa curva, va aumentando la velocidad hasta llegar a 60 kilómetros por hora, donde de 10 personas atropelladas sobreviven 1. Arriba de 60 kilómetros por hora, el atropello en términos estadísticos implica la muerte. Entonces yo tengo que bajar la velocidad en la medida que hay encuentro y convivencia entre ciclistas y peatones. Si tengo una ruta donde está más abierta, puedo aumentar la velocidad. Pero este es el principal escenario que tenemos que plantear de por qué el mundo está tendiendo en las avenidas, en lugar de que sea 60 la máxima, a bajarlas a 50. Porque la velocidad tiene algo que a todos nos pasa. Cuando vos empezás a cumplir la norma y a bajar la velocidad, sea por la causa que lo hagas, o por miedo a que te controlen, o por conciencia de riesgo real, te va a pasar algo en el cuerpo, vas a sentir que se te va la vida, que te va a generar ansiedad.
pero lo cierto es que vas a perder solo apenas fracción de segundo o minutos. Entonces, la invitación es, no valen que vos pierdas 4 o 5 minutos o los quieras ganar generando riesgos. Ahora, es increíble, ¿no? Por allí vos vas en, no sé, por la Rafael Núñez, la Martinoli, se me ocurren las avenidas de la zona norte, y vas respetando la norma, y los que vienen atrás no te permiten pasan por encima. Te pasan por encima. Creemos... Sí, no solo que te insultan, que te tocan bocina, te hacen señal de luces, sino que, bueno, realmente te conminan a meter un volantazo, a tirarte un costado o a acelerar cuando no tenés ganas de acelerar. Sumale que cuando el Estado quiere controlar, ¿qué le decimos al Estado? Ah, están para recaudar. Hijos de tal quieren recaudar plata. A nadie le gusta que nos controlen, pero es totalmente esencial que el Estado se involucre y que controle, porque la presencia del Estado también salva vida. El Estado no es, la multa no es recaudatoria únicamente, es una de las variables que tiene el Estado. Pero el Estado tiene que también que involucrarse en fiscalizar y evitar. Pero no podemos tener un agente de tránsito o un policía o un cinemómetro para cada vehículo que hay. Necesitamos hacer un cambio de comportamiento social. Vos fíjate que a veces comunicamos frases que dicen, disminuye la velocidad, evita multas. Como si fuera que el riesgo que me están anticipando, que la velocidad me sirve pura y exclusivamente para que no me hagan una multa. La multa sería el menor de los problemas. Lo real y cierto es que a causa de esa velocidad se generan conductas imprudentes y a causa de estas conductas imprudentes, y permitime ser políticamente incorrecto, estos imprudentes de mierda terminan ocasionando muertes y estas muertes no se pueden reparar y estos tipos después van a un juicio penal y en el juicio penal ¿sabes lo que dicen? Yo no tenía intención de matarlo. Y claro que no tenía intención de matarlo, nadie en hechos viales tiene intención de matar, pero lo cierto es que tu conducta imprudente terminó ocasionando la muerte. Entonces también necesitamos hacer cambios estructurales en todos los ámbitos, políticos, el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de las compañías de seguro, en el ámbito de educación en términos general, en el ámbito de la forma en la que le damos la licencia a una persona, en la exigencia que le damos a las automotrices para que nos pongan o no nos pongan determinados elementos de seguridad que sabemos que van a salvar vidas. Acá las automotrices vienen y con corrupción o con beneplácitos terminan incorporando vehículos 0 kilómetros que son riesgosos. Yo compro un auto que no tiene condiciones de seguridad mínimas y básicas para tratar de evitar lo que sabemos que va a suceder, que es que ocurra un siniestro, que ocurra un despiste. Ahora, una demostración de lo mal que nos movemos en las calles es, por ejemplo, cuando tenés un paso peatonal en una esquina y vos sabés que el tipo que viene doblando no va a parar, entonces vos esperás que no venga ningún auto. O cuando hay una senda peatonal en la mitad de una manzana porque hay un colegio, vos sabés que no van a parar. Entonces, en otras partes del mundo, cuando uno viaja y ve, y vos decís no, y ya estás con el chip argentino, y la otra gente te mira y el tipo que está en el auto ya clavó los frenos y te está diciendo cruza, no pasa nada. Y vos acá estás con el fantasma de que te pasen por encima. En la medida que más personas cumplen las normas viales son un lenguaje entre los vehículos. Ejemplificador, ¿no? Es un lenguaje donde nos vamos moviendo y nos vamos interpretando entre todos un lenguaje universal que funciona acá y en la China. Entonces, este lenguaje, en la medida que más personas lo empiezan a cumplir, invita a las personas al cumplimiento. Pero la conciencia se da con la autorreflexión. Yo puedo cumplir, hoy el único riesgo vial que percibo es la multa. Cambio de comportamiento, si yo vengo circulando en la ruta a 150 y veo que está la caminera, lo que voy a hacer va a ser bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque percibí que hay un riesgo que me hagan una multa. Entonces estamos muy asociados que el riesgo del incumplimiento de normas es que el Estado me está multando o me está controlando. Y en realidad, vuelvo a decir, el único riesgo y lo único que nos tiene que preocupar es cómo hacemos para evitar que vuelvan a suceder siniestros graves como que acaba de pasar en la avenida de Circunvalación. ¿Cómo vamos a hacer, sin echar culpas a nadie, cómo vamos a hacer una mejora continua para generar una sociedad más segura donde haya una movilidad sustentable y segura? ¿Qué significa? De que las personas se puedan trasladar de su punto A al punto B y llegar seguro a su casa. Bueno, ya hablamos de la tragedia que ocurrió en Circunvalación y Spilimbergo. Ahora, la gente cuando van a multar por velocidad, tienen fines recaudatorios. La vez pasada hubo una fake news, un concejal de la oposición que denunció, son los inspectores de la Municipalidad de Córdoba que están disfrazados, escondidos para multar. Y la verdad que, bueno, no eran inspectores municipales, eran de una fundación,
Pero, ¿cuál sería el problema si no lo tenemos a la vista? Si casualmente nosotros no tenemos que infringir la norma. Así estén disfrazados de Peter Pan los inspectores municipales. Ese no es el problema. El problema es que apretamos el acelerador más allá de la velocidad permitida, ¿no? Existe dos corrientes en eso. Yo te anticipo que yo incluso tengo una dicotomía en ese tema. Las dos corrientes dicen, una, de que vos sabés que la máxima es 110 y por más de que el agente de tránsito esté escondido, si vos vas a 120, vos estás incumpliendo. Vos no necesitas que te estén como un niño remarcándote, che, fíjate que la velocidad acá es 110 y vos estás yendo a 120. Esa es una teoría. La otra teoría que dice que los actos de gobierno tienen que tener publicidad y que yo cuando pongo un cartel también genero que la persona me disminuya la velocidad, es decir, disminuya un riesgo. Yo voy rondando entre ambas. Creo más que hay que visibilizar el acto de gobierno, visibilizar que se están haciendo controles para que también la sociedad entienda de que no es solamente el Estado. Y además creo que tenemos que hablar de esto, de esta cuestión emocional que vos decís, nadie quiere ser controlado. Y cada vez que vemos le echamos la culpa al pobre inspector que realmente está dando su vida, está exponiendo su propia vida para... Él no se beneficia haciendo multa, él no gana más plata por infraccionar. Entonces, si bien es cierto que la multa recauda, porque todo Estado engrosa un patrimonio cuando cobra esa multa, ojalá que también le enseñemos al Estado y aportemos ideas más creativas, más innovadoras, para tratar de disminuir esta inseguridad vial, no solamente cobrando multas. Vamos a otro tipo de delitos más aberrantes, los femicidios. En un momento se endurecieron las penas y el femicidio fue un agravante del homicidio. Hoy un femicida se come una pena de prisión perpetua. Ahora bien, los femicidas no dejaron de matar, las mujeres no dejaron de morir. La pregunta es, agravando las penas en los siniestros viales, ¿se puede cambiar algo o no va por ahí la cosa? Contanos un poco. Agravando las penas, lo que sucede es lo que pasa después del siniestro grave, ya fracasamos, o sea, ya el hecho ya está consumado. Lo que estamos buscando es justicia, que necesitamos justicia, necesitamos que todo homicidio termine en una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, pero que haya justicia para los familiares de víctimas que tienen que hacer un peregrinar tristísimo para tratar de llegar a que un fiscal y un juez eleven la causa a juicio y poder tener al homicida. No va a cambiar la gente el comportamiento, porque esto es lo mismo que pretender que porque yo aumente las penas de robo la gente va a dejar de robar. En la historia de ninguna sociedad se cambia el comportamiento social aumentando las penas, pero sí se logra justicia, y la justicia tiene que ser el que las hace, las paga. Y hablamos recién de lo dificultoso que es aplicar el criterio del dolo eventual, figura muy controvertida. Claro, la gente no tiene muy en claro esto, pero en cada siniestro donde muere una persona, los familiares de la víctima reclaman homicidio con dolo eventual, lo repiten así. ¿Por qué? Porque no hay otra figura, porque el homicidio culposo tiene un margen, un monto mínimo y un monto máximo de la pena muy acotado. Entonces, tenemos que intentar recurrir a esta figura para dar mayores años. Ojalá hemos propuesto también en conjunto con la Fundación Estrellas Amarillas y con Madre del Dolor, modificación del Código Penal, modificaciones en las agravantes de las penas. No es lo mismo la persona que circula en condiciones normales y mata que la persona que circula drogado, borracho, en exceso de velocidad. ¿No te opones a que el que cometa una muerte en una tragedia vial y sea responsable vaya preso? No me estás diciendo eso. No, yo no creo que todas las personas tengan que ir presos a aquellas personas que matan. Sí creo que hay algunos de esos que son delincuentes que como sociedad tenemos que verlo. Todos son delincuentes culposos, pero dentro de los culposos, es decir, no hay intención, nadie tiene intención de matar, pero o son muy pocos. Sí, algunos está bien sí que vayan presos, decís. Está muy bien y tienen que ir presos. Pero vuelvo a decir, cuando se confluyen varios de estos agravantes, es decir, si vos manejás borracho y en exceso de velocidad, tenemos dos agravantes, sumado a la utilización de una cosa riesgosa que es un auto, tenés que ir preso porque tu conducta, por más de que vos no la quisieras, termina causando un daño irreparable. Y esto tenemos que comunicar. Lo grave es esta inconsciencia con la que estamos manejando, nos pone en riesgo a todos. Tenemos una inseguridad terrible, aunque no nos demos cuenta. Guillermo, ahora, ¿vos creés que hay que modificar la escala o que el juez que va a juzgar esta inconducta o este delito tiene que tener una paleta de colores con distintas penas? El homicidio doloso tiene un monto mínimo de pena de 8 años y un monto máximo de 25. Es decir, tiene el juez margen
de acuerdo al tipo de delito que fue, para ir hasta la 8 y si fue más gravoso ir hasta 25. En los delitos viales no tenemos un monto muy bajo, entonces ojalá que podamos modificar, darle mayor amplitud a los delitos culposos, o sea, a esta negligencia, imprudencia, impericia que causó una muerte, pero decir que tenga de 3 años, que sea excarcelable y que vaya a 15, de acuerdo a las condiciones. Y cuando confluyan varios de estos agravantes, que la persona vaya presa, porque esto es justicia y esto también es como sociedad, que el que las hace las paga, hayas querido matar o no hayas querido matar, tenés que hacerte responsable de tu consecuencia, de tu andar de forma imprudente, terminó generando una tragedia y no alcanza con que vos después digas, yo no quería matar. Bueno, ojalá que podamos trabajar para que esas conductas no se generen. Bueno, una cuestión que irrita mucho a la gente y la verdad que indigna son las picadas. ¿Qué pasa? Que a estos imbéciles no se les decomisa el auto, no se les puede decomisar el auto. Están todos estos imbéciles, grandoludos voy a decirles, que juegan a las picadas en zona urbana, que arriesgan la vida de terceros, y están un montón de negocios que se dedican a tunear autos, pichicatear autos para que salga más rápido, ¿no? Y vos ves 20 tipos, algunos grandes ya, ¿no? Algunos grandes, mirando el auto, viendo, lo bajaron, le pusieron tal llanta. Bueno, sobre eso hay que legislar, no hay que legislar. Primero, 2 advertencias. Primero, el delito de picada es el único delito autónomo que no refiere o que no necesita de la muerte o del daño. Vos correr una picada es un delito en sí mismo, no requiere que vos mates. Si vos matás a alguien es un agravante, pero en sí mismo correr una picada sí se puede hacer la denuncia y sí se puede decomisar. Si bien es difícil establecerlo y hacerlo, también requiere una voluntad política y una voluntad y recursos económicos del Poder Judicial para querer hacerlo. También es importante recalcar esto, la mayoría de las picadas, más del 95%, son realizadas por varones, porque en la sociedad machista en la que estamos, el hombre necesita demostrar su destreza a través de la velocidad, la mujer genera menos riesgos. El auto para el hombre, dicen los psicólogos, suele ser, para muchos hombres, una suerte de objeto fálico, ¿no? Entonces, ojalá que todo esto lo podamos pensar para empezar a cambiar conductas, porque te diría que esos son los siniestros. Creemos que los siniestros graves vienen devenidos de la persona que circula borracha y a 200 kilómetros por hora, o sea, esas personas que están en el extremo. Pero hay muchos siniestros graves que ocasionan muerte, que involucran pequeñas negligencias que terminaron siendo fatales. Entonces, también tenemos que no creamos que solamente el chico de 18 años que sale de bailar borracho es el que termina matando, pero también hay Jorge, hay Guillermo, hay Pablo, hay Diegos que circulan y mujeres que circulan con altísimo grado de imprudencia sin saber que lo circulan, sin saber que su conducta puede generar una muerte porque no son conscientes. Yo estoy convencido que si supiéramos el riesgo real de exposición para mí o para terceros, cambiaría mi conducta. El problema es que no tengo miedo porque creo que no me va a pasar. Lo cierto es que pasa mucho más, o dicho en otros términos, nada mata más a una persona de 15 a 30 años que un siniestro vial. O sea, estadísticamente, si un chico de 15 a 30 años se va a morir de algo, se va a morir en un choque. Terrible, terrible eso. Bueno, entonces, a favor de los controles de velocidad, adentro de la ciudad, en la circunvalación y en cualquier lugar. Nosotros tenemos la suerte en Córdoba de estar contando con la iniciativa Bloomberg, que está trabajando a nivel mundial, elige determinadas ciudades. Córdoba y Buenos Aires son las 2 únicas ciudades donde estamos trabajando. Yo también puntualmente estoy trabajando dentro de la iniciativa en el área de fiscalización y control. Sé que por supuesto que necesitamos mayor control de velocidad para que también el Estado intervenga y colabore, ayude en generar este cambio. Y creo que es muy bueno, sobre todo en lo que respecta a la Municipalidad de Córdoba, que está comunicando correctamente, está comunicando de que el riesgo de esta velocidad, de este exceso de velocidad, termina siendo la muerte, y también estamos comunicando de que no hay ganancia de tiempo. Vos en una ciudad, por más de que vos aceleres, la ganancia de tiempo va a ser ínfima, de apenas fracción de segundos o pequeños minutos. Entonces la invitación es, realmente perdamos unos minutos, bajemos un cambio, no hay apuro, nadie quiere matar, pero tenemos que cambiar nuestras conductas, necesitamos hacer un cambio social. Gracias, Guillermo, por haber venido. Por favor. Un gusto. Gracias.